Buen día, yo les presentaré el trabajo titulado Uso de estiércol bovino en la elaboración y maduración de un bokashi en el tercer Congreso Internacional Virtual Abanico Veterinario Agroforestal, Pesquero y Acuícola 2022. Comenzaré diciendo que el bokashi es un abono orgánico que ha sido utilizado como un mejorador del suelo debido a su contenido de nutrientes y materia orgánica, lo cual contribuye a una mejor capacidad de retención de agua, además de mejorar las propiedades físicas del mismo, como lo son la textura, la densidad aparente y la porosidad. Durante su elaboración, es necesario llevar un control de las variables como el pH, la temperatura y conductividad eléctrica, debido a que van a permitir identificar si el abono que se obtiene es adecuado para apoyar el crecimiento de los cultivos. El pH es un indicador del grado de degradación durante el compostaje. Su valor debe oscilar en un rango de 7.8 a 8.8, lo que indica una buena degradación de la materia orgánica. Por otro lado, la temperatura. Esta contribuye a la eliminación de microorganismos patógenos que pudiesen estar presentes en la mezcla inicial. A temperaturas elevadas se puede afectar negativamente la descomposición de la materia orgánica, obteniendo al final un abono de mala calidad. La conductividad eléctrica es una variable que indica la cantidad de sales disueltas en la mezcla y sus valores van a cambiar conforme se va degradando la materia orgánica de la mezcla. Al final del proceso, los valores de pH, conductividad eléctrica y temperatura indican si el bokashi es adecuado para ser aplicado al suelo y aportar nutrientes a los cultivos. En base a los antecedentes mencionados, se establece un objetivo, el cual fue evaluar las variables de pH, temperatura y conductividad eléctrica durante la elaboración de un abono tipo bokashi. A continuación les mencionaré los materiales y métodos utilizados en este trabajo. Primeramente quiero mencionar que se llevó a cabo en la Universidad de Guanajuato, sede Mayorazgo, en el municipio de Salvatierra, Guanajuato, en México. El abono se elaboró según la metodología propuesta por Restrepo y Agredo en 2020, con algunas modificaciones, en el cual se utilizaron los siguientes insumos: salvado, biochar, melaza, estiércol y rastrojo molido. Los insumos fueron mezclados hasta obtener una mezcla homogénea. Se adicionó agua hasta alcanzar una humedad aproximada del 40 al 50%, realizando la prueba del puño. Cada 24 horas se removió la mezcla con la finalidad de evitar el sobrecalentamiento y contribuir a su aireación. Durante el periodo de 15 días fueron medidos los parámetros de pH, temperatura y conductividad eléctrica en 3 puntos distintos, los cuales fueron en el centro y en los dos extremos de la mezcla. El pH se determinó con un medidor de pH del suelo, modelo pH 05, la temperatura mediante un termómetro y la conductividad eléctrica con un medidor de conductividad eléctrica para suelo marca Hanna, modelo HI 98331. También se determinó la materia orgánica mediante la pérdida de peso por ignición, según el protocolo de Navarro y colaboradores en 1993, y el nitrógeno total por el método de Heldal. Finalmente, se obtuvo el promedio y la desviación estándar por día. Estos datos fueron graficados mediante la herramienta de Excel. A continuación, les presentaré los resultados y discusión. En la figura 1 se muestra el comportamiento de pH durante la elaboración del bokashi. Se puede observar que el valor de pH se mantiene en un intervalo de 7 a 8 en los días del 1 al 8. Durante los días 9 y 10 se observó un ligero incremento llegando a un valor máximo de 8.73 en promedio. A partir del día 11 nuevamente bajó y permaneció en estos valores iniciales de pH que fueron entre 7 y 8. Sundberg y colaboradores en 2004 mencionan que durante el inicio del compostaje el valor de pH puede ser bajo debido a la formación de ácido acético y láctico durante la descomposición de la materia orgánica. Sin embargo, la concentración de estos compuestos puede incrementarse si no se realiza una buena aireación de la mezcla. En el presente trabajo, los valores de pH oscilaron en un rango de 7 a 9, lo que sugiere que se realizó una aireación adecuada durante la elaboración. Esto contribuye a la formación de amonio y nitrato, que son importantes fuentes de nitrógeno para las plantas. Beck, Fries y colaboradores en 2001 reportan que el cambio de condiciones mesófilas a termófilas coincide con un cambio de pH a condiciones alcalinas.
En el presente estudio se observó este fenómeno de alquilinización, lo que sugiere que esta etapa ocurrió durante los días 2 al 10. El pH final del Bokashi fue de un promedio de 17.37, valor similar al obtenido por Sarmiento y colaboradores en 2019, al elaborar Bokashi con estiércol de bovino con la adición de diferentes concentraciones de microorganismos eficientes, cuyos valores de pH se encontraron en un rango de 7.45 a 7.64. Otros autores como Quirós y Flores en 2018, al elaborar Bokashi con diferentes fuentes de nitrógeno, gallinaza y estiércol de cerdo, obtuvieron valores de 6.4 y 6.8 respectivamente. En la figura 2 se muestra el comportamiento de la temperatura durante el periodo de elaboración del Bokashi, donde se observa un incremento de temperatura de un promedio de 30.67 a uno de 49.33 durante los días 1 y 2 respectivamente. A partir del segundo día, la temperatura se mantuvo en un rango de entre 40 y 50 grados centígrados y después del día 11 la temperatura disminuyó hasta una temperatura promedio de 32.47. Sundberg y colaboradores en 2004 mencionan que la fase mesofílica del compostaje se da a temperaturas de hasta 40 grados centígrados y que durante esta etapa sucede la degradación de la materia orgánica. Por otra parte, la fase termófila durante el compostaje sucede a temperaturas de 45 a 70 grados centígrados, sugiriendo que durante la elaboración del Bokashi la mezcla comenzó en la fase termofílica a partir del segundo día. Mayatake y Wabushi en 2005 reportan que el incremento de la temperatura durante la fase termofílica se debe a la actividad metabólica microbiana y durante esta etapa los microorganismos patógenos son eliminados y a temperaturas por encima de 70 grados centígrados la descomposición de la materia orgánica se ve disminuida. En el presente trabajo, la temperatura se mantuvo en 50 grados centígrados. De acuerdo con lo recomendado por Restrepo en 1994, la temperatura del Bokashi no debe de ser mayor a este valor. Por tanto, se sugiere que hubo una buena descomposición de materia orgánica en la mezcla inicial. A partir del día 11 se observó una disminución de la temperatura, lo cual fue indicativo de la maduración de la composta. En la figura 3 se muestra el comportamiento de la conductividad eléctrica durante la elaboración del Bokashi, en donde se observa que un día después de mezclar los insumos, el valor de conductividad eléctrica fue de un promedio de 3.84 decisiemens por metro. A partir del día 2 fue disminuyendo hasta obtener una conductividad eléctrica de 0.30. Autores han reportado que durante la elaboración de abonos orgánicos, los valores de conductividad eléctrica son altos al inicio, debido a la descomposición de materia orgánica, y posteriormente hay una reducción que va asociada a la liberación de compuestos orgánicos volátiles, precipitación de sales y otros compuestos. Durante el día 15, el valor de conductividad eléctrica fue de un promedio de 0.30. Este valor concuerda con los valores reportados por Sarmiento y colaboradores en 2019, donde los autores obtuvieron valores en un rango de 0.34 a 0.87 en un Bokashi mezclado con microorganismos eficientes. En un experimento realizado por Quirós y Flores en 2018, se observó que la conductividad puede variar dependiendo de la fuente de nitrógeno incorporada a la mezcla inicial. Ellos reportan una conductividad eléctrica de 4.2 al incorporar gallinaza y 5.5 al incorporar estiércol de cerdo. La fuente inicial de nitrógeno puede influir en el contenido final de nitrógeno, en el porcentaje de materia orgánica y en la relación de carbono-nitrógeno presente en el Bokashi. Además, los parámetros evaluados también se ven influenciados por los insumos utilizados en la elaboración del abono, como se muestra en la siguiente tabla. En la tabla 1 se muestran los resultados obtenidos por los diferentes autores de acuerdo al porcentaje de nitrógeno, porcentaje de materia orgánica, relación carbono-nitrógeno, pH, conductividad eléctrica, temperatura máxima y temperatura final, de acuerdo al tipo de estiércol utilizado en cada trabajo. Y por último, en el presente trabajo se obtuvo un porcentaje de nitrógeno de 1.39 y una relación de carbono-nitrógeno del 14% al final del proceso. Autores mencionan que en cuanto a la relación de carbono y nitrógeno, se ha informado que un valor por debajo de 20 es indicativo de un abono de calidad. Por su parte, Gamarra y colaboradores en 2017 comentan que valores de la relación de carbono-nitrógeno de 10 y 14 son indicativos de una ruptura de tejidos y mineralización rápida.
lo que sugiere que el proceso de elaboración del bokashi se llevó de una manera adecuada. Finalmente se llegó a la conclusión de que el pH, la temperatura y la conductividad eléctrica son indicativos de la descomposición de la materia orgánica en la elaboración de un abono tipo bokashi. Por otra parte, la fuente inicial de nitrógeno utilizada puede influir sobre estos parámetros, por lo cual es necesario considerar la fuente de nitrógeno a utilizar, además de llevar un control sobre estos parámetros para obtener un abono maduro que puede ser aplicado al suelo, garantizar el aporte de nutrientes y mejorar las propiedades físicas, químicas y microbiológicas del suelo. Y bueno, sería todo de mi parte, les agradezco su atención.